Hola, te damos la bienvenida a la sustentación de nuestro trabajo de grado. El título de nuestra investigación es La salud sexual y reproductiva entre la norma de la religión y los deseos de la adolescencia. Las expositoras somos Tatiana Arias y Sara Rojas. Esta investigación se hizo con fines académicos y estuvo orientada por la docente Paula Andrea Serna Carmona en representación del área de sexualidad y desarrollo sostenible. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo las normas que se imponen en las prácticas de los testigos de Jehová y de los cristianos protestantes inciden en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes que pertenecen a las mismas? El objetivo general de nuestra investigación es conocer la incidencia de las normas de los testigos de Jehová y de los cristianos protestantes en la salud sexual y reproductiva en dos adolescentes de 16 y 18 años. Nuestros objetivos específicos son identificar las diferencias entre los discursos normativos de los testigos de Jehová y los cristianos protestantes en relación con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, y analizar la influencia del discurso de los testigos de Jehová y los cristianos protestantes en las prácticas sexuales de los jóvenes. Para nuestra justificación tuvimos en cuenta que en la etapa de adolescencia se vive una crisis de identidad y las relaciones más significativas que tienen se basan en grupos, pares y líderes. Adicional a esto, en el departamento de Caldas no se ha llevado a cabo una investigación referente a este tema. Los antecedentes nos ayudaron a orientar nuestra investigación. Encontramos 5 internacionales, 5 nacionales y 2 locales. Demostraremos los más relevantes para nuestro trabajo. De los antecedentes internacionales encontramos religión e iniciación sexual premarital en México. Su objetivo fue analizar la asociación entre la afiliación religiosa, la iniciación y el uso del condón en la primera relación, encontrando que los católicos practicantes y los protestantes evangélicos tienen menos posibilidades de iniciar su vida sexual y los protestantes evangélicos menos posibilidades de usar preservativos en su primera relación sexual. En los nacionales encontramos roles y creencias religiosas de las mujeres en cuanto a su papel en lo personal y social. Su objetivo fue identificar el rol de 3 mujeres de la ciudad de Cali con diferentes creencias religiosas y diferente nivel socioeconómico, encontrando que existe semejanza entre la mujer testigo de Jehová y cristiana protestante, ya que sus decisiones están enfocadas en la Biblia, y la mujer católica, aunque conoce los principios de la Iglesia, la Biblia no rige sus decisiones. En los locales encontramos conocimientos sobre sexualidad y prácticas sexuales en adolescentes de 8º a 11º grado en una institución educativa de la ciudad de Manizales. Su objetivo fue identificar los conocimientos y prácticas sexuales en los adolescentes, encontrando que el 91,8% de la población tienen experiencias sexuales y la mayoría tienen un bajo conocimiento en temas de sexualidad, por lo que se considera una población de alto riesgo en prácticas y consecuencias sexuales. Nuestro marco teórico está enfocado en 4 categorías, las cuales son salud sexual y reproductiva, adolescentes, normas y religión. La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La salud reproductiva implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos siempre y cuando se desee. La salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar que se compone de 3 esferas. El bienestar físico hace referencia al nivel de salud relacionado con el funcionamiento físico, realizar actividades de la vida diaria, seguridad, higiene, entre otros. El desarrollo físico son los cambios notables, peso, estatura, vello en algunas partes del cuerpo. Y el funcionamiento fisiológico es cómo funciona el cuerpo humano. La esfera de bienestar mental está relacionada con el comportamiento de los seres humanos y cómo ellos se relacionan en el entorno, ya sea social, laboral o familiar. Influyen pensamientos, emociones, creencias y demás contenidos de su mente. En la esfera de bienestar social, el autor Keyes refiere que se conforma por 5 dimensiones. La integración social son las relaciones que tienen en la sociedad. La aceptación social es sentirse parte de un grupo o sociedad. Contribución social es tener algo útil que ofrecer al mundo. Actualización social es que la sociedad e instituciones son entes dinámicos, consiguiendo metas y objetivos. La coherencia social es la preocupación por enterarse de lo que ocurre en el mundo, el funcionamiento del mundo social. En el desarrollo de la categoría de adolescente nos basamos en 2 psicoanalistas muy reconocidos que son Freud y Erikson. Ellos desarrollaron teorías que involucran diferentes etapas de los seres humanos. Freud desde el primer año hasta la adolescencia enfocado en el desarrollo psicosexual y Erikson desde el primer año hasta la adultez avanzada, teniendo en cuenta no solo la parte sexual sino también la social.
Nos enfocamos en la etapa de adolescencia, que en Freud es la etapa genital y en Erikson se refiere a la identidad frente a la confusión de papeles. Si esta última no se resuelve adecuadamente, los jóvenes pueden experimentar confusiones y falsas creencias de la vida. Si logran atravesar las etapas de manera positiva, tendrán más posibilidad de lograr la identidad resolviendo preguntas como quiénes son y qué defienden. Lo anterior cobra importancia ya que los adolescentes se enfrentan a diferentes cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, por lo que se considera un periodo significativo que impacta la vida adulta, ya sea de manera positiva o negativa. En cuanto a la categoría de normas, es importante resaltar la diferencia entre norma y regla. La norma es creada para regular la vida en sociedad, es un acuerdo social. La regla debe ser cumplida en un entorno específico, es un acuerdo social y jurídico. Para finalizar nuestro marco teórico, la religión implica un vínculo entre un ser humano y una existencia divina. Es una base fundamental en la vida de algunas personas y sociedades, pues está ligada a las creencias, a la fe y a las normas morales que se tienen en ella. Los Testigos de Jehová son una organización religiosa e independiente sin vínculos con otras religiones. Promueven el puritanismo y consideran que las relaciones prematrimoniales son motivo de expulsión, por lo cual tienen un sistema de adoctrinamiento de conducta. Y los cristianos protestantes se basan en 4 aspectos: fe, escritura, gracia y Cristo, los cuales rigen los comportamientos de los creyentes, promoviendo que cada uno de ellos se relacione directamente con Dios y resaltando que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En nuestro marco metodológico se resalta que es una investigación cualitativa, desde un paradigma constructivista. El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada. Para el análisis de la información se realizó transcripción, codificación y triangulación. Los resultados los mostraremos a través de los objetivos planteados en esta investigación. En el primer objetivo específico, que es identificar las diferencias entre los discursos normativos de los Testigos de Jehová y los cristianos protestantes en relación con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Se identifica que no hay diferencias significativas en los discursos normativos de estas religiones. Por el contrario, se encontraron fuertes similitudes en los discursos relacionados con relaciones sexuales, prácticas eróticas, homosexualidad y salud reproductiva. Estas categorías se profundizarán en el análisis de la información. Sin embargo, resaltamos que en la categoría de relaciones sexuales, estos grupos religiosos perciben estas como algo sagrado. Solo es permitido si son relaciones heterosexuales y dentro del matrimonio. Todo lo que esté por fuera de ello es considerado como pecado. En cuanto a la categoría de prácticas eróticas, algunas por las que se preguntaron fueron masturbación, tríos y orgías. En relación a estas se encuentra un fuerte discurso de los grupos religiosos, ya que mencionan que cada adolescente debe evitar realizar cualquier actividad sexual que esté por fuera del matrimonio o que pueda incrementar su apetito, curiosidad y satisfacción sexual, dado que esto los puede llevar a pecar. En cuanto a la categoría de homosexualidad, es percibida como un pecado, ya que según los discursos normativos de estos grupos religiosos, Dios estableció las relaciones de pareja entre 2 géneros distintos, es decir, hombre y mujer. Los cristianos protestantes, en adelante CP, mantienen un trato amable con las personas homosexuales, pero en caso de no modificar su conducta, ellos mismos se retiran de la iglesia al no sentirse parte de ella. Y los Testigos de Jehová, en adelante TJ, manifiestan tener un trato amable con ellos, no pasan mucho tiempo juntos ya que podría afectarle como creyentes. En cuanto a la categoría de salud reproductiva, se indagó sobre aborto y enfermedades de transmisión sexual, en adelante ETS. El aborto es considerado por ambos grupos religiosos como una práctica inadecuada, ya que afirman que estarían matando a una persona en proceso de desarrollo, y matar es considerado como pecado según los mandamientos de cada iglesia. En relación a las ETS, afirman que si las personas las adquieren puede ser por una consecuencia de haber mantenido relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Continuando con los resultados, en el segundo objetivo específico, el cual es analizar la influencia del discurso de los Testigos de Jehová y los cristianos protestantes en las prácticas sexuales de los jóvenes. Se evidencia que hay una fuerte influencia en las prácticas sexuales del adolescente TJ a diferencia del CP y su relación con el vínculo, autonomía, experiencia y culpa, las cuales se obtienen de la categoría de prácticas sexuales y fueron identificadas en las entrevistas realizadas. Esto se profundizará en el análisis de la información. Por último, en el objetivo general, el cual es conocer la incidencia de las normas de los Testigos de Jehová y de los cristianos protestantes en la salud sexual y reproductiva en 2 adolescentes de 16 y 18 años. Se evidencia que los discursos normativos de los grupos religiosos pueden incidir en el bienestar mental de los mismos, ya que según la etapa del ciclo vital en la que ellos se encuentran, generalmente buscan un líder o un par como soporte social que les ayuda a establecer y fortalecer su identidad, proyecto de vida, carácter, temperamento, personalidad, entre otros.
Limitar la sexualidad de los adolescentes desde los grupos religiosos, caracterizando los actos sexuales como pecados, se generan sesgos sociales que ponen a elegir a los jóvenes entre vivir o no su sexualidad y que al decidir experimentarla pueden no encajar en su grupo social religioso e incluso creer que pueden tener consecuencias por vivir ciertas experiencias sexuales. Lo anterior estaría afectando su salud sexual y reproductiva. Para el análisis de los resultados encontrados en esta investigación es necesario entender que las relaciones sexuales se presentan en etapas del desarrollo de los seres humanos. La UCH afirma que la relación sexual puede ser analizada dependiendo de las etapas del desarrollo del ser humano. Es así como existen elementos de sexualidad en el niño, en el preescolar, en la adolescencia, en la adultez, en la senectud. En cada una de esas etapas del desarrollo humano hay elementos de sexualidad, de relación sexual. Sin embargo, no en todas ellas está presente la cópula o el coito. En cuanto a las relaciones sexuales, CPH afirma, tiene que ser cuando uno se casa con una persona cristiana. Uno se tiene que cuidar o resguardar del enemigo hasta cuando uno se case con la persona cristiana. De igual manera, TJH afirma, se nos recomienda que esperemos el matrimonio. Debe haber una buena confianza de por medio hasta llegar al matrimonio. Con base a los discursos identificados y la información aportada por la UCH en cuanto a las relaciones sexuales, analizamos que los discursos normativos de estos grupos religiosos conciben cualquier actividad sexual fuera del matrimonio como pecado, motivando a los adolescentes a iniciar su vida sexual solo hasta que estén casados, cohibiéndolos de información o experiencias sexuales. Lo cual contrasta con la información dada por la UCH, ya que la sexualidad se vive de manera diferente en cada etapa de la vida, es decir, a pesar de que el autor plantea que las relaciones sexuales se viven en cualquier etapa de la vida, para los jóvenes entrevistados se vive en un momento social específico, el cual es el matrimonio. Continuando con el análisis, hablaremos de las prácticas eróticas, lo cual se abordó desde la definición entregada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quienes indican que las prácticas eróticas son las realizaciones de nuestros deseos. Tienen lugar en el contexto de las relaciones eróticas e implican conexión, comunicación y consenso en la búsqueda del placer entre dos o más personas. En ellas expresamos nuestra sexualidad y su objetivo es la satisfacción. En cuanto a las prácticas eróticas, específicamente la masturbación, CPH indica, lo ven como pecado, el masturbarte o cierto tipo de cosas así. Y TJH afirma que esta práctica aviva ese deseo de tener relaciones sexuales. Cada vez vamos a querer más y llegar a ser como un vicio cualquiera. En cuanto a las prácticas eróticas de tríos y orgías, TJH indica, el sexo es algo que está guardado para el matrimonio, solamente para la pareja. No se incluye a ninguna otra persona más en las relaciones sexuales, y CPH expresa, de igual manera lo ven como un pecado. Teniendo en cuenta estos discursos y la definición de prácticas eróticas mencionada anteriormente, analizamos que para estos grupos religiosos estas prácticas eróticas son consideradas como pecado y también como motivo de arrepentimiento, llegando al punto de comparar la masturbación con un vicio. Para ellos, las relaciones sexuales son prácticas exclusivamente para el matrimonio y no permite que se involucren terceras personas. Lo anterior discrepa con la información entregada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quienes afirman que las prácticas eróticas están asociadas a la búsqueda de placer, lo cual puede ser entre dos o más personas, esto con la finalidad de tener mayor satisfacción en el acto sexual. Continuando con el análisis de la investigación, se da inicio a la categoría de homosexualidad. Es importante conocer el significado de este concepto para así comparar las opiniones de los adolescentes entrevistados. Se entiende entonces que la homosexualidad es la orientación sexual en la que una persona siente atracción, deseo o amor afectivo sexual hacia personas de su mismo sexo. En cuanto a la homosexualidad, CPH afirma, hay respeto frente a eso. Ellos dicen que Dios solo puso hombre y mujer. Al final en el paraíso o cuando nos muramos no habría hombre-hombre o mujer con mujer, sino que solo hombre y mujer. Entonces lo ven como si estuviera mal, como si la persona estuviera en pecado. Aunque no discriminan, simplemente lo ven como si estuviera en pecado. También menciona, si una persona llega así, no la cambian, sino que ella misma quiere cambiar o si no se va, se retira, pero no porque la expulsen o la saquen, simplemente siente que no está bien ahí. De igual manera, TJH afirma, la Biblia habla sobre la homosexualidad viéndolo de mala manera, mostrando que en realidad es una práctica que Dios odia, así que no la ponemos en práctica en nuestra religión. También menciona, nos limitamos al trato amable con estas personas, no pasaríamos más tiempo con esa persona del que necesitamos, porque sabemos que lo que está haciendo es malo y podría afectarnos a nosotros también. Se tuvo en cuenta también el contexto familiar de los adolescentes. CPH afirma, sería un entorno pesado, ya que pues somos familia religiosa y siempre hemos tenido como la mente clara
en esto de hombre-mujer, mujer-hombre, pero yo creo que lo aceptarían. Por el contrario, TJH menciona, probablemente se sentirían algo tristes porque me quieren mucho y tendría que haber cierto distanciamiento entre nosotros. Sin embargo, siempre me seguirían tratando con amor, esperando a que yo llegue a servir a Jehová. En cuanto a la opinión personal de los adolescentes, se encuentra una diferencia. Por ejemplo, CPH afirma, yo pienso que si una persona está así en su vida o le gusta a tal persona y es de su mismo género, pues está bien. Si es la mentalidad de él y se siente contento y bien consigo mismo, yo digo que está bien, en vez de una persona querer a una mujer y estar triste o que su vida no sea contenta. Por el contrario, TJH menciona, para nada tiene que ver con el propósito que tenía Dios para el matrimonio y las relaciones sexuales. Sin embargo, no odio de ninguna manera a estas personas, ni las persigo, ni nada por el estilo. O si están tratando de promover una nueva ley para ellos o para casarse, no me meto de ninguna manera en ese tema. Con base en las entrevistas realizadas y la definición de homosexualidad, se pudo analizar que esta orientación sexual permite diferentes posturas. Por ejemplo, a nivel personal, el CPH lo acepta y lo entiende como un medio para que dicha persona se encuentre bien y sea feliz, mientras que TJH, aunque lo acepta por respeto a los demás, considera que no es el propósito que Dios tiene para los seres humanos. A nivel normativo, en los grupos religiosos la homosexualidad se percibe como estar o vivir en pecado. En ambas iglesias respetan esta orientación sexual, sin embargo, siempre esperan que las personas retomen su camino hacia Dios para no vivir en pecado. Por otra parte, los autores no refieren en ningún momento que esto se considere como práctica pecaminosa, errónea o en contra de la naturaleza. Por el contrario, se entiende como un sentimiento, deseo y o atracción, ya sea sexual o romántico, dirigido hacia alguien de su mismo sexo. Para finalizar el análisis del primer objetivo específico de esta investigación, es necesario tener clara la definición de salud reproductiva. La OMS afirma, los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos siempre y cuando se desee. En cuanto a la salud reproductiva, específicamente el aborto, CPH afirma, lo verían como mal porque dañó o mató a la vida de una persona que se iba a convertir, puede ser en hijo, pero influyó en una vida que no tenía que hacerlo. Y TJH menciona, Dios valora la vida incluso del bebé que está en proceso de desarrollo en el vientre de una madre y no le quitaríamos la vida a un niño que está por nacer. Y en relación con las ETS, CPH expresa, lo vemos como pecado de que estuvo con una persona antes del matrimonio y la obtuvo. También la veo como pecado, pero es algo que él o ella se arriesgó a tener relaciones y es una consecuencia que tuvo por no cuidarse. Y TJH indica, si las han adquirido debido a prácticas inapropiadas o que la Biblia condena, ya sería igual de inapropiado. Lo anterior contrasta con la definición de salud reproductiva al afirmar en sus discursos normativos que el aborto es una mala práctica, impidiendo que los adolescentes decidan libremente si desean o no asumir el rol de padres. Asimismo, al afirmar que tener una ETS es consecuencia de haber pecado, limita a los jóvenes a mantener una sexualidad responsable y satisfactoria, creando temor y vergüenza en relación a las prácticas sexuales. En relación con lo anterior, la salud sexual repercute en la salud reproductiva al no hablar de las diferentes características que abarcan esta categoría, ya que solo está permitida o destinada para el matrimonio, limitando a los adolescentes a conocer aspectos importantes para mantener una salud sexual y reproductiva. Para concluir el análisis de esta investigación y por ende el segundo objetivo específico, se da inicio a la categoría de prácticas sexuales. Al hablar de dichas prácticas, cabe resaltar que estas van ligadas a la sexualidad. Es por ello que para el desarrollo de esta categoría es importante entender que la sexualidad ha de ser considerada una de las necesidades fundamentales del hombre y la mujer en todas las etapas de la vida, desde la infancia a la senectud, pero es precisamente en la pubertad y en la adolescencia, con los cambios biológicos, cuando el individuo humano empieza a manifestar y a tomar conciencia a la vez de estas necesidades sexuales. Es en este periodo del desarrollo cuando los y las adolescentes están preparados biológicamente para mantener relaciones sexuales completas, por lo que la existencia de prácticas sexuales en la adolescencia y la juventud ha de ser considerada como algo normal y probablemente habitual. En esta categoría se identificaron algunos aspectos importantes como resultado de las entrevistas realizadas. En cuanto al vínculo afectivo, para ambos adolescentes debe existir algo emocional antes de llevar a cabo la práctica sexual. Por ejemplo, CPH afirma, si eso lo hacen es porque hay amor o se quieren, y no creo que sea necesario irse hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Y por el contrario, TJH piensa que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es como dañar un regalo que nos han hecho y que es muy apreciado. Eso se ha guardado solo para el matrimonio y no se puede ir dándole solamente a cualquier persona.
En relación a la autonomía, el CPH afirma, en una parte estoy de acuerdo pero en otra no, ya que uno mismo tiene que saber si eso le hace bien a uno o le hace mal. Me están diciendo que esto está mal y que a los oídos y a los ojos de la iglesia y los demás está mal, pero entonces, ¿qué pienso yo al respecto? Es muy relevante, yo creo que cada uno debería mirar bien qué le hace bien para la vida y qué le hace mal. De esta última identificamos la opinión personal de los jóvenes respecto a los deseos sexuales. TJH menciona, eso es algo completamente normal del ser humano, así que como logro controlar esos deseos por la ayuda de Dios, yo en ningún momento me he sentido culpable por ello. Por otro lado, CPH expresa, uno solamente como que vive el momento y después entra como el remordimiento y los pensamientos de hice algo malo o pidamos perdón por esto que hice. En cuanto a la experiencia de cada adolescente, CPH considera, uno tiene que experimentar y experimentar su cuerpo y saber si eso le hace bien, le beneficia o le hace mal y tener en cuenta también las creencias que uno tiene y qué pensaría Dios. Dicha experiencia también se ve influenciada por las normas de ambas iglesias. TJH considera que estas normas son un beneficio para su vida, pues expresa. En cuanto a tener relaciones sexuales, el llegar a hacerlo sin que sea con una persona que en verdad amo y haya llegado al paso del matrimonio sería pensar que he perdido algo muy valioso para mí como es la virginidad, y el hecho de que si solamente andara por ahí teniendo sexo porque sí, podría hacer que otras personas se sientan usadas o sentirme usado también por los demás. Por el contrario, CPH menciona que las normas de su iglesia pueden afectar en sus prácticas sexuales. Afecta bastante hasta el punto de que tú ya piensas todo el tiempo qué estás haciendo y está malo, qué voy a hacer y está mal, y te cohibes de hacer cosas que de pronto te hubieran hecho bien o de pronto hubieras aprendido, para en otra ocasión decir no, eso no, porque ya pasé por eso. Por último, en cuanto a la culpa, en ocasiones es experimentada por realizar o haber realizado prácticas sexuales en algún momento de su vida. En relación a la masturbación, TJH indica, no es algo que Jehová apruebe, no pienso que sea algo normal o que pueda beneficiarme mucho. También menciona que es cierta satisfacción momentánea la que se siente, sin embargo, ya mientras iba avanzando el tiempo, eso solo hace que te sientas cada vez peor. De igual manera, CPH asegura, me arrepentí porque me di cuenta que era un pecado y pues que no estaba bien hacerlo. También menciona, es algo por lo que uno tiene que pasar y ya al madurar uno darse cuenta que no tiene sentido hacerlo. Y si lo hice, pedir disculpas o pedirle perdón a Dios y ya seguir normal, el arrepentimiento. Cabe resaltar que aún habiendo arrepentimiento por parte del CPH, él ya inició su vida sexual, afirma. Obviamente por tus creencias y por el tiempo que tú has llevado en la iglesia, te sientes como mal o que cometiste pecado, por lo mismo que te han enseñado de que virgen hasta el matrimonio, con una persona cristiana. Entonces tú te sientes mal y obviamente no me sentí mal de ponerme a llorar o cosas así, pero sí sentí como el arrepentimiento. Con base en los discursos identificados en las entrevistas que se hicieron y la información aportada por los autores en cuanto a la sexualidad, se puede analizar que sí hay influencia de los discursos normativos de estos grupos religiosos en los adolescentes. Es de resaltar que la influencia en las prácticas sexuales es mayor en el TJH, puesto que no solo hay arrepentimiento y culpa después de realizar un acto de masturbación, sino que también ha decidido abstenerse de tener relaciones sexuales, pues como se mencionó anteriormente, esta última práctica solo es aprobada en el vínculo del matrimonio. Es por esto que no considera el masturbarse como algo normal y por lo tanto es beneficioso para él refugiarse en la oración o en otros miembros de su iglesia. Por otro lado, el CPH ha tenido más experiencias sexuales, ya inició su vida sexual y considera que es importante que cada persona decida qué es bueno o malo para cada uno, y esto solo se logra experimentando. Sin embargo, se evidencia culpa y arrepentimiento en sus respuestas después de realizar cualquier actividad sexual. También considera que este tipo de actos solo se debe realizar con alguien con quien tenga un vínculo emocional y no solamente por hacerlo. Teniendo en cuenta la información entregada por los autores, la sexualidad es una necesidad que va desde la etapa infantil hasta la senectud, y al ser la adolescencia la etapa en la que se presentan mayores cambios físicos y fisiológicos, allí aparece la necesidad o apetito sexual. Por ende, se considera normal que un adolescente quiera experimentar su sexualidad teniendo relaciones, masturbándose o realizando cualquier otra práctica sexual. Teniendo en cuenta los discursos identificados en las entrevistas que se realizaron y la definición de la OMS de la salud reproductiva, se puede analizar que los discursos normativos de estos grupos religiosos consideran el aborto como un atentado contra la vida humana, por ende lo rechazan y no lo practican. En cuanto a las ETS, se entiende que es una consecuencia o castigo por cometer acciones inadecuadas, las cuales son reprochadas en la Iglesia y consideradas como pecado. Lo anterior difiere con la definición entregada por la OMS, pues el ser humano tiene derecho a experimentar en libertad su vida sexual, viviendo este aspecto de una manera responsable y buscando satisfacción ya sea con o sin fines reproductivos.
También se concluye que los discursos de los grupos religiosos pueden incidir en el bienestar mental, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, ya que según la etapa del ciclo vital en la que ellos se encuentran es normal que quieran experimentar ciertas prácticas sexuales por los cambios físicos, fisiológicos, sociales, emocionales y psicológicos que experimentan. Al categorizar las prácticas sexuales como pecado, están limitando la sexualidad de los mismos y estos deben decidir si vivir o no ciertas experiencias con la claridad de que podrían tener consecuencias negativas a nivel social, espiritual e incluso físico. Con lo anterior, damos por terminada nuestra exposición de trabajo de grado.